Conversaciones de Filosofía, día 5 de octubre del 2015, a las 13 horas y 30 minutos aproximadamente, en CR. Como siempre, hablaremos un poco de filosofía, literatura y arte mezclado, combinado, algunos de estos temas. Lo primero que vamos a hablar es de la obra maestra. No sé muy bien qué será una obra maestra. Yo creo que nadie lo sabe. Pero todo escritor intenta hacer una obra maestra. Yo también he intentado, por lo menos. Quizás sea soberbia o incluso con lo contrario, complejos de inferioridad o mucha autoestima o muy poca autoestima. Yo por mi parte puedo decir que creo que no puedes ni debes hacer perder el tiempo a nadie. Debes intentar que un párrafo aporte algo en cuanto a la verdad, a la bondad, a la belleza, a la utilidad, al sentido común, a la racionalidad. Si luego sale una obra maestra, pues bien, si no sale, pues nada. De todas formas, toda obra, sea del género que sea, lleva siempre dos firmas. Una es la del autor, que a su vez es la recopilación de a lo mejor de años de trabajo y sobre todo la recopilación de toda la historia de la humanidad, de alguna parte, de alguna forma, una selección al menos, y luego la firma de la época o del tiempo que te ha tocado vivir. Si el tiempo o tus coetáneos no admiten esa obra o no le dan valor, pues posiblemente se destruirá y sobre todo no será una obra considerada una obra maestra. Primero porque si no lo consideran la segunda firma, como yo llamo, pues se irá olvidando. La gente cree que se recuperan las grandes obras y los grandes autores. Hay excepciones, pero por lo general no se recuperan. Más bien se van perdiendo, destruyendo, etc. Yo solo puedo hablar de la obra que he escrito con cierta rigor. Los demás son opiniones sobre las demás obras. Yo creo que la obra Cuadernos o Soliloquios es una obra de literatura. Se puede ver como una gran obra de literatura, o por lo menos en extensión, con multitud de temas, de géneros, etc. Y se puede ver también como una obra de filosofía, con diversidad de temas, estilos, etc. Pero también se puede ver como una obra de arte, de plástico, porque la idea es que lo escrito y lo pintado por mí tienen una relación, forman parte de la misma obra, aunque sea a nivel mental. Yo creo que el autor, o el escribidor, o el pintor en este caso, o el artista, que no me gusta la palabra artista, pero bueno, tiene que tener un cierto grado de libertad, de imaginación. Entonces la sociedad debe permitir al autor un cierto grado de libertad, o un mucho grado de libertad, siempre que no se salga de las leyes morales mínimas y las leyes legales, los sistemas jurídicos de su sociedad y de su estado, etc. Yo creo que no me salto ni una cosa ni otra. Acepto las leyes, pero dentro de eso, salvo eso, luego tú tienes que tener libertad de creación, libertad de autoría, libertad de pensamiento y ir un poco más allá. Pero no solamente es ir un poco más allá por ir un poco más allá por innovación, ni siquiera por creatividad, ni siquiera por libertad, sino por intentar comprender mejor la realidad. Y para eso hay que ir un poquito mejor más allá. Igual que en ciencia y en tecnología
realidad mejor, porque comprendiendo la realidad mejor podremos vivir un poquito mejor. Y quizás seamos mejores moralmente y quizás no cometamos tantos errores, o quizás haya menos sufrimiento, etc. He intentado en esta obra Cuadernos, no digo meter todo, pero meter un montón de aspectos de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad mental, de la realidad espiritual, expresándolo con lenguaje escrito y con dibujos y pinturas. Ya he dicho muchas veces que ahora los dibujos y las pinturas están repartidos, pero todo forma una unidad. Es como esas películas de la India que duran 7-8 horas, pues algo así. En distintos lenguajes, en distintas formas. Por supuesto, en tantas miles de páginas escritas, en tantas miles de dibujos y pinturas, si es que se conservan los dibujos y la pintura, pues habrá multitud, cientos de miles de errores de todo tipo, o miles de errores de todo tipo, o docenas de miles si quieren, si me da lo mismo. Pero yo creo que es un artilugio que sirve para pensar, para reflexionar, para ver la realidad desde otras perspectivas, etc. Cierto es que prácticamente a nadie le interesa lo que he realizado y lo que hago, y yo ya he llegado al convencimiento que no todo el mundo va a estar equivocado y yo voy a estar en la certeza. En fin, ¿qué voy a hacer? Si no tengo talento suficiente, no tengo creatividad, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, mejor otros que vengan después de mí o ahora mismo están haciendo algo parecido y lo hacen mucho mejor. Una obra en la cual hay escritos, miles de páginas escritas, hay estas conversaciones grabadas en audio, en vídeo, hay pinturas y dibujos, hay fotografías. He hecho muchas veces como si fuera una gran catedral, un gran monasterio, un gran palacio, un gran rascacielos. En fin, ninguna catedral es totalmente perfecta, tiene errores, tiene una cosa tan grande, pues hay trozos o paredes o estancias que no están bien conservadas o se han ido destruyendo, o hay distintos estilos mezclados y combinados. Pues por eso le llamo siempre catedral. Aparte que esta obra, sé que esto no va a gustar a mucha gente, pero esta obra es una especie de homenaje al Ser Supremo, tanto si existe como si no existe. Si existe, porque existe, y si no existe, porque sería mayor idea o invención que el ser humano ha hecho en toda la humanidad. Más que la rueda, que la teoría de la relatividad, que la teoría cuántica, que la teoría de la evolución de las especies, que las ideas de Hegel o de Platón o de Kant o de Aristóteles. La idea esa de Dios sería la gran idea de la humanidad. El sueño de hacer una gran obra, bueno, no por ser grande, ni de tamaño, ni grande de calidad, sino para intentar comprender mejor el mundo, y también quizás por la vanidad y la soberbia también de pasar a la historia de la cultura o de la literatura o de la filosofía o del pensamiento o del arte plástico. No podemos negar esa realidad, aunque unos lo dicen y otros no lo dicen, y unos ese deseo, esa pasión lo controlan en parte o en gran parte, y otros no lo controlan. A veces pienso que
que se escribe, que es lo menos, o que son dibujos o que sean pinturas, es lo mismo. Que esos son medios o instrumentos para llegar a conocer un poco mejor la realidad, expresar un poco mejor la realidad tanto interior como exterior. Después de un camino largo de años y años, después de mezclar estilos, tendencias, saberes, artes y formar un conglomerado, a lo mejor se da uno cuenta que es lo mismo, que quizás todo es lo mismo, que da lo mismo una cosa que otra, que un estilo que otro, que un medio que otro, sino lo esencial es buscar lo esencial de la realidad, o mejor dicho, lo esencial y lo accidental de lo real. Eso es lo importante. Se dibuje o se pinte o se escribe o se busca una fórmula química o física o matemática, son, digamos, medios o instrumentos, ciertamente unos más perfectos que otros, uno que refleja más lo verdadero que otros. Hacen una entrevista a un gran escritor, le preguntan, o a veces de alguna forma se induce por qué su obra y su escritura, su pensamiento, su filosofía ha tenido tanta connotación mundial o universal en su misma época, en su misma vida. En mi caso, yo me tendré que preguntar lo contrario: ¿por qué una obra de cuadernos escrita, que es escritura y es filosofía y es pensamiento y es literatura y es también arte plástico, por qué no tiene ninguna o apenas ninguna resonancia en el mundo? Nada de lo que digo, escribo, pinto o lo pienso tiene importancia para los demás seres humanos. Si en definitiva yo he cogido de todas las tradiciones culturales, yo como yo solo habré aportado un 1%, o sea, lo demás es lo que está en el ambiente, lo que está en la cultura, lo que está sucediendo hoy. Pero yo no sé contestar a esa pregunta. Lo que yo he escrito, o lo que yo pienso, lo que yo pinto, es el resultado de lo que otros han escrito, han pensado y han pintado. Igual como un científico aporta algo nuevo, pero es consecuencia de todo lo anterior, pues en mi caso es lo mismo. Por tanto, si es una consecuencia de todo lo anterior, no todo puede ser malo, ni pésimo, ni pernicioso, ni negativo en todos los sentidos. Habrá errores, pero habrá aciertos, porque es la acumulación de siglos y siglos de cultura. Lo único que he ido haciendo una selección por diversidad de temas, o por diversas razones o cuestiones, o lo que sea. Quizás escribimos y pensamos y vivimos para quitarnos sufrimientos. A veces pienso eso, a veces no lo pienso, pero yo creo que nadie quiere sufrir, o nadie en su sano juicio quiere sufrir. Pero por otro lado, nosotros mismos nos buscamos muchos sufrimientos por errores de todo tipo, y sobre todo traemos sufrimiento a los demás seres humanos. Siempre he buscado, en la medida de lo posible, traerme a mí mismo menos sufrimientos, y también no traer sufrimiento a los demás seres humanos. Incluso en lo que escribo, en lo que pinto. Hoy en día,
de Santa Faustina, que es una monja polaca que habló del cielo y del infierno. Vivo en el siglo XXI y ya en el siglo XX, quizás en Occidente, la mitad de la población, un 30% muy elevado, ya no creía que hubiese infierno. Y algunos no sé qué tanto por ciento no creen tampoco que haya cielo, porque no creen que haya Dios, ni que haya alma inmortal, ni que haya juicio particular, ni nada. Pero vaya si existe. Quizás escribamos y pensemos todos los seres humanos, pasa todos los seres humanos, percibimos, sufrimos, pensamos, no todos escriben ni todos pintan, aunque todos hacen un arte de alguna manera, aunque sea con su cuerpo pintándose, es para conocerse a sí mismo. Y luego algo de eso que conoces de ti mismo y de los demás y de la sociedad lo expresas para que los demás lo vean y lo valoren o lo que sea. Pero en el fondo quizás sea lo mismo. Lo esencial es que cada uno intenta conocerse a sí mismo, cada uno intenta hacer una obra de creación o de búsqueda, de investigación que también le pueda servir a los demás. No es solamente un egocentrismo o egoísmo, un solicismo, mejor sería la palabra, porque todos los seres humanos somos similares o iguales. Da lo mismo el estrato social en que estés, o la cultura, o la ideología, o la época, o el tiempo. Hay diferencias, no cabe duda, pero hay un fondo común que serás similar o parecido. En definitiva, estamos intentando comprender la realidad, y al comprender la realidad la pasamos a lenguajes. Quizás la realidad sea una cosa y los lenguajes sean otra. Lenguajes matemáticos, lenguaje de ciencia, lenguaje de filosofía, lenguaje de literatura, lenguaje de arte. Y en medio de eso estamos nosotros, los seres humanos. Algo de esa realidad se pasa al lenguaje, y algo de la realidad y del lenguaje el ser humano la entiende o la comprende. Al mismo tiempo es el que la causa, es el que la descifra, y al mismo tiempo el que la replantea de otra manera. Los lenguajes no son la realidad totalmente, pero tampoco son no realidad, sino es una cosa intermedia. A veces pienso eso, a veces supongo que exagero. Uno piensa y observa y escribe y pinta hoy, cada uno en su hoy, pero es heredero de todo lo anterior. Pero claro, no es heredero de todo, sino de una selección que le he ido haciendo, o por circunstancias, o por cultura, por sociedad, o por ambiente, o por genética, o todo junto, todo va junto. Pero también escribe o observa y piensa para dentro de X años. Pero el problema es que no sabemos cómo será exactamente la vida y el hombre dentro de 100 años, o de 200, o de 500. Yo a veces me imagino que si es que lo que he producido a nivel cultural tiene futuro, pues que a lo mejor los hombres dentro de 300 años ya van por el sistema solar, tienen ciudades en distintos lugares del sistema solar, y ya no somos 7.000 millones, sino somos 50.000 millones de seres humanos. Aunque luego tengo la duda, el problema de la inteligencia artificial y la relación con esa inteligencia artificial, lo que puede surgir, o sea, no sé lo que puede ser el ser humano dentro de 300 años, no tengo imaginación, porque en el año 1600, 1700 o 1500
300 años sería el hombre igual, pero con más tecnología, pero ahora yo creo que estamos dando saltos cualitativos y no solamente será con nueva tecnología, sino que biológicamente o genéticamente o informáticamente todo eso puede estar conexionado dentro del ser humano y ya de alguna forma no será igual que ahora. Si siguen admitiendo tener alma inmortal individual, y digo individual porque es muy importante, pues en eso seremos iguales. Pero lo demás puede ser una revolución tan radical, revoluciones tan radicales que no podemos imaginar, o yo no tengo imaginación para imaginar cómo podrá ser el ser humano dentro de 300 años. Espero que descendientes míos sigan existiendo, aunque no nunca sabrán, sepan que han sido descendientes míos, igual como yo no sé de quién soy descendiente de hace 300 años, de hace 300 años. Yo cuando era joven creía que podía aportar algo a la cultura humana, algo nuevo, algún trozo nuevo de realidad, algunas preguntas, algo de arte, algo de filosofía, algo de literatura, algo de algunas otras cosas. He trabajado mucho, creo, me he esforzado mucho, no sé por qué me ha dado por esto, pero los demás hombres, los demás seres humanos no me admiten nada de lo que hago como que tenga valor o casi que tenga valor. Pero bueno, eso tendrá que ser así, ¿qué vamos a hacerle? Quizás la grabación en esta escritura, digamos, con voz y no con palabras en un ordenador o a máquina, cuando escribía a máquina, que ya hace muchos años que no escribo, o a mano, que sigo escribiendo de vez en cuando, escribo frases o párrafos cortos por las circunstancias o lo que sea. Una palabra o una pregunta, yo soy solitario o no soy tan solitario, sino me han hecho las circunstancias solitario. He dado muchas veces la mano a otros en amistad y se han quedado a veces con los dedos o con la mano. O soy solitario o en soledad, porque necesito ser solitario y la soledad para pensar y observar, pero al mismo tiempo no quiero serlo. Voy a intentar no serlo, pero repito, pues digamos que se han quedado los trozos de dedos y de manos por ahí. Un tema que no me agrada pensar ni recordar, que podría citar muchos casos y muchas, pero que nunca lo haré. Por tanto, quizás uno ha sido un poco solitario porque siempre ha visto, ha pensado, ha mirado de determinada manera que siempre o totalmente no coincidía con la mirada de los demás, y uno ha tenido que ir aprendiendo a callarse para no decir lo que uno piensa o observa, para que no le silencien más y no estar más en soledad, y también callarse porque si no se está de acuerdo con los demás no tienen por qué darle la razón, ¿no? Y si se está de acuerdo se le da. No sé hasta qué punto ha sido
solitario por uno mismo, por la naturaleza, o solitario o por los demás. No sé si la palabra obligado por los demás sería correcta, pero sí por las circunstancias o por las cosas. Que podría citar algunas, pero que tampoco diré. Quizás el pillarme el coche, el tener accidente el coche, hizo ver las cosas, estar, digamos, estar o ser más solitario, o estar más en soledad. No lo sé. Quizás otras cosas menos dramáticas, pero más permanentes o más constantes, te hacen más solitario. Quizás el pensador sea un problema porque tenga que aceptar todos los tipos de preguntas, aunque incluso las que no le gusta hacerse. Por ejemplo, a mí no me agrada esta pregunta, aunque parezca que no tenga importancia. Hablando de otro tema, ahora me estoy haciendo una serie de analíticas y de cosas, y uno también se pregunta cuánto tiempo durará en este mundo, que es una pregunta que me he hecho muchas veces. No temo a la muerte, espero que después de la muerte haya algo más, que haya eternidad para mí y para todo el mundo, y espero que esa eternidad sea en el lado bueno, como se suele decir en teología y en espiritualidad, por la infinita misericordia y piedad del Ser Supremo de Dios sobre mí y sobre los demás seres humanos y sobre mi familia, que tengo una obligación sobre ellos y de ellos y en ellos, tanto la familia de origen como la familia que he creado, y espero todos los descendientes. Yo desearía que todos los seres humanos se salvaran y fueran al lado bueno de la eternidad, pero parece ser que no todos se salvan o nos salvaremos. Espero yo que sí. Yo en particular creo que sí, y espero que mi familia también, y espero que todos los seres humanos, pero parece ser que no. Bueno, antes he citado que hoy es el día de Santa Faustina, y habla de que tuvo revelaciones, que esas revelaciones la Iglesia Católica no es que no las acepta, que no obliga a creérselas. Pero lo que antes he dicho de las analíticas y las cosas de los médicos, uno se plantea ya si le quedan unos años, unos lustros todavía, pero por mucho serán 20, 25, 30, no mucho más, supongo. Diríamos que después de años y años, de lustros y de décadas, yo creo que en cuanto a lo escrito, lo que voy a escribir o estoy escribiendo y pensando es fragmentos de ideas, fragmentos de preguntas, fragmentos de respuestas en preguntas. Yo creo que eso va a ser el estilo definitivo, no definitivo, sino este último de los años que me quedan, por lo menos los próximos 6 o 7 o 10 años. Y luego no sé si se evolucionará a otro. En cuanto a la prosa, en cuanto a la poesía, pues será una combinación, una mezcla de muchas cosas por donde he ido. Y en la pintura y en los dibujos, pues como he pintado y dibujado tanto, aunque esté perdido o destruido, yo creo que pasa por casi todos los estilos. Y en pintura y eso me valgo mucho de las circunstancias, digamos, no de los materiales que tengo, mejor dicho. Si
antes quizás pintaría de otra manera o de otro modo. Siempre he deseado pintar con óleo y en lienzos, que lo he hecho pero poco. Grandes cantidades de óleo, pero eso es un sueño que nunca tendré. Luego la fotografía, digamos, es un poco también lo que puedo hacer, fotografiar pequeñas cosas de la realidad o por donde voy. Pero el estilo, lo que pasa es que el estilo parece ser que no tiene venta, digo, el estilo de escribir. Pero creo que es, digamos, el último, por lo menos el último de ahora que tengo y ya no habrá más, digo yo. Bueno, depende de los años que viva y de las evoluciones. Pero en fin, es quizás concentrar muchos datos y mucha experiencia y muchas vivencias. Quizás hacerlo en forma de preguntas, que no es una forma literaria vendible, pero creo que es así mejor. Creo que refleja más mi forma de ver las cosas. Una pregunta siempre está abierta a muchas respuestas posibles y no obligas al hipotético lector a que crea lo que tú digas, sino le haces una pregunta y él puede contestar de una manera o de otra. Parece que respeta más su libertad y su autonomía y su pensamiento y sus vivencias, porque al final uno contesta a las preguntas o a la vida o a la realidad según las vivencias que hayas tenido, según los intereses, las metas, etc. Quizás ese no sea un estilo que las editoriales privadas les interese publicar, porque crean que no tengan dinero, pero digamos que hemos llegado hasta aquí y es donde debo continuar, si es que continúo, porque escribo poco, ahora escribo menos que antes, escribo artículos y me llevan mucho tiempo, quizás. A veces ya ahora estoy dudando si debería dedicar tanto tiempo a los artículos. O debería dedicar menos. Pero lo único que parece que me publican son los artículos. Luego están las pequeñas autoediciones que yo hago, muy modestas y con pocos ejemplares. Luego está lo que voy subiendo a internet, ya de una forma últimamente más sistemática. Bueno, termino esta conversación de filosofía a día 5 de octubre de 2015 a las 15 horas y 33 minutos aproximadamente.